Ok, el día de hoy vamos a ver el tema de materia parte 2. ¿Sí? La clase anterior ya habíamos visto el punto de definición de materia, estados de la materia, características que tiene cada estado de la materia. ¿Ok? En este caso, el punto número 4, vamos a continuar y me dice cambios de los estados físicos de la materia. Ahora, consideramos como estados físicos 3, estado sólido, gaseoso y líquido. ¿Ok? Que es tema de la clase anterior. Ahora, en el medio ambiente y bajo ciertas condiciones, las sustancias se presentan en tres estados, ya lo mencioné, estado sólido, líquido y gaseoso. Pero me dice, pueden cambiar de un estado a otro si las condiciones de presión y temperatura se van a modificar. Vamos a ver qué nombre tiene cada uno de esos cambios que se pueden dar en los tres estados de la materia. Ok, de estado sólido a estado líquido, ¿sí? Si la materia pasa de estado sólido a estado líquido, ese cambio se denomina fusión. De estado líquido a estado gaseoso, ese cambio se denomina vaporización. Y si la materia pasa de estado sólido a estado gaseoso directo, sin tener que pasar por estado líquido, a ese cambio vamos a llamarle sublimación. Vamos a ver qué pasa cuando se da al revés, ¿ok? Cuando la materia pasa de estado líquido a estado sólido, ese cambio que se da se denomina solidificación. Cuando la materia pasa de estado gaseoso a estado líquido, ese cambio que se da se llama condensación o también es denominado licuación. Y si cambia de estado gaseoso a estado sólido directamente sin pasar por el estado líquido, se va a llamar sublimación inversa. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un cubo de hielo, lo saco a temperatura ambiente y voy a ver que después de por lo menos, no sé, 20 minutos, dependiendo de la cantidad de hielo que yo voy a sacar, se va a convertir, ¿no? Se va a derretir y se convierte en líquido. ¿Ok? Entonces estoy viendo que está cambiando de estado sólido a estado líquido. La temperatura está variando. Entonces, ¿cómo se llamará ese cambio? Fusión. En el caso de que yo tenga una cierta cantidad de agua, yo lo voy a poner a calentar y a hervir. ¿Ok? Listo. Va a pasar entonces de estado líquido a estado gaseoso. Porque al momento que empiece a hervir, voy a observar, ¿no? Vapores. Eso me está indicando que ya el agua está pasando a otro estado. ¿Cómo se llama ese cambio? Vaporización, habíamos dicho, o también llamado evaporación. ¿Ok? Listo, son unos ejemplitos. Fenómenos de la materia. Definamos qué es un fenómeno. ¿Ok? Me dice, se entiende por fenómeno todo cambio natural o artificial que ocurre en el universo. Por ejemplo, los sismos, la aparición de una estrella, la evaporación de agua, todo ello tiene su explicación. ¿Ok? Estos fenómenos ocurren en la naturaleza como efecto y causa de la materia. Ahora, la materia se puede transformar, me dice, mediante dos tipos de fenómenos. Entonces ahí vamos a considerar que los tipos de fenómenos de la materia son dos. Fenómeno físico y fenómeno químico. Definamos lo que viene a ser un fenómeno físico. Me dice, son aquellos que no alteran la composición interna de la materia, es decir, su estructura interna no se va a ver afectada, o que lo hacen de un modo aparente y transitorio. Lo que sí va a modificarse aquí es la forma que va a tener. ¿Ok? Estos cambios desaparecen al cesar la causa que los origina. Me dice. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a tener un pedazo de papel, ¿ok? Lo voy a cortar. Si bien es cierto, la materia inicial era el papel, ¿de acuerdo? Cuando yo hago el fenómeno, en este caso, el cambio de cortar el papel, lo que voy a tener ya son trozos, pedazos, ¿no? De la misma materia, que en este caso viene a ser el papel que está compuesto de celulosa. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? La forma. Pero yo antes tenía papel. Y después del cambio del fenómeno que ha ocurrido, sigo teniendo papel. Claro, la forma ha cambiado, ha variado, pero sigo teniendo la materia. ¿Ok? Eso quiere decir un fenómeno físico. Inicialmente tenía la materia de papel, después del fenómeno del cambio que ocurrió, sigo teniendo la misma materia. Lo único que ha cambiado es la forma. ¿Ok? Entonces, ese tipo de fenómenos se denominan fenómenos físicos. Vuelvo a repetir, me indica que ahí no se va a cambiar o no se altera la composición química de la materia, la composición interna, la estructura interna de la materia. ¿Ok? La forma sí, el estado puede cambiar también,
pero la composición interna, la estructura interna de la materia, eso no tiene por qué verse modificada. Ahora, este fenómeno físico también es considerado también es considerado un cambio reversible, ¿ok? Porque yo esos pedazos de papel de repente los puedo unir con un cinta scotch, qué sé yo, ¿no? Y bueno, voy a llegar a tener el mismo papel que inicialmente era, ¿ok? Otros ejemplos vamos a observar, me dicen, ¿no? Al momento de romper un pedazo de vidrio, ¿ok? Sigue siendo vidrio, no ha cambiado su composición interna. Los movimientos de los cuerpos, el doblado de un clavo, sigue siendo clavo, no tiene por qué cambiar la composición interna. Y ahí voy a tener otros ejemplitos, ¿ok? Cortar papel, el ciclo del agua, que solamente cambia de estados, estirar una liga, patear una pelota, el arco iris, el doblado del clavo, cortar papel, bueno, que ya también está en el ejemplo anterior, etc. ¿De acuerdo? Fenómenos químicos. Es todo lo contrario a un fenómeno físico. Si en el fenómeno físico no se alteraba la composición interna de la materia, aquí sí. ¿Ok? Me dice entonces, ocurre cuando el cambio modifica la naturaleza interna de la materia, es decir, la composición interna, la estructura interna de la materia se va a ver modificada. Después del cambio se tienen sustancias diferentes con propiedades distintas, obviamente, ¿no? Al verse modificada la estructura de la materia, la estructura interna de la materia, yo voy a tener como productos finales sustancias diferentes a las que inicialmente eran. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a quemar un pedazo de papel. Inicialmente yo tengo el papel, ¿ok? Tiene la composición de celulosa, ¿ok? Voy a hacer combustión, es decir, voy a prender, ¿no? Le adiciono, no sé, un poco de querosene de repente, o simplemente voy a prender con un fósforo y listo, ¿ya? Va a empezar la combustión. Después de ese cambio que viene a ser la combustión, ¿qué es lo que sucede? ¿Sigo teniendo papel? Ya no, lo que se va a convertir es en cenizas, ¿no? Entonces el producto final ha cambiado. Inicialmente era papel, y cuando ya cambió o ya pasó el fenómeno, ya no sigo teniendo papel, sino cenizas, ¿ok? Entonces, a ese tipo de fenómeno se le conoce como fenómeno químico, ¿ok? Cambia la estructura interna de la materia. Ahora, este fenómeno es considerado irreversible, ¿ok? Es decir, yo no voy a volver a tener el papel que inicialmente era, ¿no? De las cenizas yo no lo voy a convertir en papel nuevamente, imposible. Por eso este cambio es denominado irreversible, a comparación del fenómeno físico, ¿no? Que es un cambio reversible, ¿ok? Otros ejemplos, oxidación de un clavo, fermentación de un jugo, funcionamiento de algún motor de algún vehículo, la digestión, por ejemplo, la acción de un medicamento, revelado de fotos, etc. ¿Ok? Y ahí vamos a tener ejemplitos. Bueno, chicos, básicamente eso es el tema. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro y si no, cualquier duda la hacemos por la sesión de Zoom que tenemos. Listo, chicos, gracias.